Hola de nuevo a todas y a todos. Como ya sabéis, estamos aquí una vez más en nuestro programa de radio en directo Gizarte Hezkuntza Plazara. Nosotras somos Beresi, María, Garasi y Naya, alumnas de primero de Educación Social de aquí de la UPV, y estamos realizando esta actividad dentro de la asignatura de Identidad y Desarrollo Profesional. Hoy tenemos aquí a Irati, una educadora social de la Fundación Ítaca Escolapios, que además no es la primera vez que nos acompaña. Kaixo Irati, ¿cómo estás? Kaixo, pues nada, muy contenta de estar aquí. Nosotros también de que estés aquí. Te hemos invitado hoy a nuestra radio porque nos parece súper interesante contar con alguien como tú. Como ya sabes, la idea es hacerte una pequeña entrevista para conocer la importancia de esta profesión y lo que implica en la sociedad, sobre todo a través de tu experiencia. Y bueno, que seguro que tienes cosas súper interesantes que contarnos que nos van a venir genial, tanto a nosotras como a quienes nos estén escuchando hoy. Y porque eso, dentro de unos años, si todo va bien, estaremos también metidas en este mundillo. Así que bueno, ahora damos paso a mi compañera María, que comenzará con las preguntas. Bueno, Irati, es que ricasco por venir aquí. Por lo que nos hemos informado, nos has dicho, pues trabajas en la Fundación Ítaca Escolapios y pues queríamos conocer un poco la entidad de la que formas parte. Para empezar, ¿cómo definirías tú Ítaca Escolapios? Pues para mí Ítaca Escolapios es mucho más que una fundación, ¿no? O sea, sí que es una red de personas que estamos comprometidas con la educación y la transformación social, pero que sí que es verdad que no solo es una fundación que está dentro de un colegio, pero que no solo se centra pues al final en lo académico, ¿no? Sino que también trabaja bueno, pues con familias, con proyectos comunitarios, siempre con la idea de acompañar a las personas desde un principio hasta todo su desarrollo, ¿no? Entonces, para mí, pues lo que decía, ¿no? Pues es mucho más que una fundación, sino que, pues eso, que trabaja con esas personas que van llegando y que quieren, pues bueno, ayudar o poner su granito de arena en todo lo que puedan para cambiar también un poco la sociedad. Y bueno, ¿qué papel dirías que lleva a cabo Ítaca Escolapios en la sociedad actualmente? Creo que su papel es bastante importante, ¿no? Porque al final llegan a muchos colectivos, ¿no? Que a veces están invisibilizados y pues lo que decía antes, ¿no? Lo hace también desde un enfoque educativo y participativo, ¿no? Sino que no solo están las educadoras que vienen ahí a ayudarles, ¿no? Sino que también ponen el centro a la persona, ¿no? Y además también fomenta mucho el voluntariado, ¿no? Y la implicación de las personas que se van acercando, ¿no? Que luego os explicaré los diferentes proyectos que hay, ¿no? Pero sí que hace que la gente pues, no solo reciba ayuda, sino que también pues, se sienta parte del cambio. Y bueno, ya conocemos un poco pues, el objetivo de Ítaca Escolapios y tal, pero ¿cuál fue el origen que llevó a las personas a fundar esta fundación? A decir, necesitamos una herramienta para ayudar a la sociedad. ¿Cuál fue ese origen? O sea, Ítaca Escolapios como tal, desde los años 90 ya empezó como un proyecto, ya he dicho antes, ¿no? que al final Ítaca Escolapios está dentro de lo que es los colegios escolapios, ¿no? Entonces ahí empezó como un proyecto pues, con lo que son el orden de las escuelas pías, ¿no? Pero, y sobre todo se centraba pues, con ganas de transformar la realidad a través de la educación y el compromiso social, ¿no? El impulso inicial fue responder a las necesidades sociales que se iban dando, ¿no? O sea, y educativas que se veían pues, en los barrios, sobre todo en los más empobrecidos, pero poco a poco ha ido cambiando, ¿no? Y sí que es verdad que en el año 2001 fue cuando se constituyó ya como fundación, hasta entonces no era como tal como fundación, ¿no? Y el objetivo principal era dar más solidez, estructura y continuidad a todos los proyectos que ya estaban desarrollándose, ¿no? Hasta ese año ya se hacían diferentes proyectos, pero sí que en el 2001 fue cuando se quería como hacerlo ya más estructurado, con un orden, ¿no? Nos has estado contando que, pues, aparte de la Fundación de Ítaca Escolapios, o sea, hay muchos programas que forman parte de esta fundación. ¿Nos puedes hablar un poco acerca de estos proyectos y programas? Contarnos un poco acerca de ellos. Pues sí, había, bueno, como os he dicho, ¿no? Hay como diferentes proyectos, ¿no? Uno de ellos es Beregain,
que es un proyecto que trabaja con mujeres que han sufrido pues, bueno, violencia machista, y lo que hacen, bueno, pues tienen tres hogares, acogen a esas mujeres y sobre todo es pues desde el principio pues ayudarles, ¿no? Algunas de ellas sí que tienen menores a cargo, entonces también pues lo que implica el tener un menor, porque es verdad que al final son personas que están con una autoestima muy bajito o que están muy solas y que se han abandonado, ¿no? Entonces sobre todo es el acompañarles todo en ese proceso y que vuelvan a ser pues bueno, pues unas mujeres empoderadas y que puedan tener pues esa autonomía y que se puedan valer ellas solas, ¿no? Eso sería uno de los proyectos. Luego está APM, que es acompañamiento a personas migradas, que ahí lo que hacemos también sobre todo es, dentro de este proyecto de acompañamiento a personas migradas, aparecen como diferentes programas, ¿no? Están las clases de alfabetización que se dan, bueno, pues para personas extranjeras que quieren aprender castellano, pues vienen de lunes a jueves a lo que es Ítaca, tanto por la mañana como por la tarde, y pueden aprender castellano, ¿no? Luego también dentro de ese proyecto hay diferentes recursos residenciales, contamos con 8 recursos residenciales, pues desde un albergue nocturno hasta pisos tutelados que son con más presencia educativa, y en función a la autonomía que vayan adquiriendo los chicos, pues sí que hay diferentes pisos, ¿no? Hay otro que tiene menos presencia educativa, y luego ya están los pisos de vía independiente que llamamos así, que es verdad que con el mercado, como está la realidad del mercado del alquiler, pues nosotros tenemos un convenio con una inmobiliaria y conseguimos pues habitaciones para que puedan alquilar, entonces bueno, pues al final están ahí un tiempo también. Luego estaría también otro de los proyectos, es Vidaide, que lo que hacen principalmente es un centro de día y acompañan a todas las personas que han sido tuteladas por la Diputación Foral de Vizcaya. Cuando cumplen 18 años pues tienen que salir de los hogares, ¿no? Entonces al final muchas veces cuando salen de los hogares pues necesitan esa orientación o esa ayuda de, bueno, pues ahora tengo que buscar una habitación, tengo que seguir con mis estudios o con mi vida, pero necesito un apoyo de una persona que me pueda orientar, ¿no? Entonces también estaría. Luego también, que he mencionado antes, que al final trabajamos mucho con niños y niñas, ¿no? Estaría el movimiento Calasanz, que sobre todo pues bueno, eso es un grupo de tiempo libre desde segundo de primaria hasta segundo de bachillerato, que acompañamos también con monitoras, y bueno, pues campamentos, actividades que hacemos. Y luego por último estaría Aingura, que es un centro socioeducativo que está en el barrio de San Francisco, y lo que hacen también es acompañar a esos niños y niñas del barrio, ¿no? Pues que salen de la escuela y que necesitan pues bueno, pues ayuda con los deberes, un poquito de refuerzo escolar, y sobre todo pues bueno, también vienen de familias bastante desestructuradas, entonces pues que en el tiempo libre o cuando puedan estar con nosotras, que se olviden un poco de los problemas que puedan tener, y entonces se centran pues eso, en el refuerzo y jugar y el tiempo libre, vamos. Y de todos estos proyectos y programas, ¿en cuáles formas parte tú? Pues estoy en 3 de ellos. En 2 de ellos estoy como educadora social y en uno de ellos estoy como voluntaria, ¿no? Estoy trabajando en acompañamiento a personas migradas, soy educadora de algunos de los chicos que también están en los pisos. Luego también, sobre todo, estoy más centrada en Vidaide, en el centro de día de las personas que salen también del Servicio de Protección de Infancia. Y luego como voluntaria estoy de monitora en Movimiento Calasanz con los niños y niñas de cuarto de primaria. Y bueno, por lo que nos hemos informado, hemos podido ver un poco que la red de Ítaca Escolapios está, o sea, tiene una estrecha relación con el ámbito de la religión y todo lo que eso conlleva. ¿Nos podrías contar un poco cómo se refleja todo el tema de la religión en la fundación y en cómo llevan a cabo las actividades? Es verdad que esto ha cambiado mucho con los años, ¿no? Es cierto que Ítaca Escolapios, como decía antes, venía de la orden de los escolapios, de las escuelas pías, ¿no? Que al final pues, eran religiosos, pero sí que tiene un vínculo que es importante, sobre todo, como decía, con la espiritualidad escolapia, pero que sin embargo en el desarrollo de los programas, al final, como también trabajamos con personas que no son cristianas, nos hemos ido mucho adaptando, ¿no? O sea, al final hemos aprendido mucho con el tema de la interreligiosidad, no solo centrarnos en lo que hablábamos del cristianismo, ¿no? Sino que en las actividades y proyectos que llevamos a cabo, pues un enfoque que sea inclusivo, ¿no? Que no solo sea del cristianismo cuando el 90% de nuestras personas son musulmanas, ¿no? Entonces, pues es otra religión y no podemos hacer que todo sea con el cristianismo, sino nos hemos ido adaptando, ¿no?
y sobre todo es un enfoque mucho más inclusivo y mucho más abierto, ¿no? En el que no es lo que decía, ¿no? Que al final los valores universales que cualquier persona puede tener, ¿no? Independientemente de sus creencias, podemos compartir, ¿no? Entonces, en definitiva, pues la religión se refleja más en la forma de estar y de actuar en las prácticas religiosas, ¿no? Muchas veces también tienen muchas cosas en común y más de lo que pensamos, y entonces para mí sinceramente aporta como un sentido de misión y de servicio que da, pues bueno, coherencia a todo el trabajo que hacemos, pero desde la inclusión. Bueno, hablando de estas personas que nos has dicho, pues que o sea, al final el 90% de las personas que forman parte de la red Ítaca Escolapios, las solicitantes de todos estos programas son personas musulmanas y bueno, pues estas personas llevan muy poco tiempo en esta ciudad o en el país o igual mucho, pero no todo el que se necesitaría como para o sea, desarrollar como una vida normal, construir una vida. ¿Podrías contarnos cuál es el proceso de estas personas desde que llegan a Bilbao, o cómo, o sea, desde que llegan a Ítaca, cuál es el proceso que lleváis a cabo con...? Pues cuando una persona llega a Ítaca Escolapios, lo primero que se hace es un proceso de acogida, ¿no? Acoger a esa persona y sobre todo también es recibirle de manera cercana, ¿no? Se le explica qué es la fundación y qué proyectos existen y qué posibilidades tienen dentro de la entidad, ¿no? Porque igual si tiene cubierto, no necesita ningún recurso residencial, pues solo necesita clases de castellano, pues en función a lo que vaya necesitando se les va orientando, ¿no? Y es un primer momento que es muy importante para que se sientan bienvenidas y escuchadas también, ¿no? Después se suele hacer, después de esa acogida, ¿no? Junto con esa acogida, una entrevista inicial o lo que decía antes, ¿no? Un diagnóstico de qué necesidades tiene, dónde se recoge, pues bueno, donde ahí recogemos información, pues sobre todo sobre su situación personal, familiar, educativa o laboral y también expectativas y objetivos, ¿no? Al final es muy importante escucharles y saber qué es lo que quieren o qué esperan o qué objetivos tienen, ¿no? Y a partir de ahí lo que hacemos es siempre diseñar un itinerario personalizado, ¿no? Al final cada persona es diferente, no podemos tampoco caer en que todas las personas vienen pensando, pues sí, van a trabajar, pero ese camino hasta que lleguen a trabajar es diferente, entonces se les tiene que orientar hacia el proyecto que creamos que sea más adecuado, ¿no? Pues si es apoyo escolar, actividades de ocio, talleres formativos, bueno. Además también durante todo el proceso se trabaja mucho el tema de generación de vínculos y un acompañamiento cercano, ¿no? Que haya también pues bueno, ese compromiso entre las dos personas que al final si se va generando ese vínculo pues también bueno, pues el contarse las cosas, el contarle los problemas cuando tenga cualquier necesidad, eso hace mucho, ¿no? Y un acompañamiento que sea respetuoso y con las necesidades que tiene cada persona. Y bueno, o sea, trabajáis con un montón de personas también pues que viven en una realidad diferente a la que nosotros y nosotras hemos vivido, nos hayamos podido imaginar alguna vez. Es muy difícil coordinar a todas estas personas o todas estas vidas. Por ello, ¿trabajáis en coordinación con otro tipo de entidades o programas que no sean Ítaca Escolapios? Sí, o sea, totalmente al final... es súper importante trabajar en coordinación con más entidades porque solas es imposible sacar adelante todo, o sea, a veces hasta una pérdida de tiempo, ¿no? Si estás tú sola, o sea, necesitas tener, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en Ítaca Escolapios trabajamos en coordinación con muchas, ¿no? Como decía antes, nosotros sobre todo nos centramos en los recursos residenciales y en formativo. Es verdad que en Ítaca no tenemos tanto oferta a lo que es formativo, ¿no? Entonces sí que es verdad que, por ejemplo, también tenemos mucho contacto con Peñascal, ¿no? Que es Peñascal también, Peñascal Cooperativa, que es donde hacen ahí la gran mayoría de los chicos que acompañamos y chicas, pues sí que van ahí a estudiar, ¿no? Uno de los contactos muy grandes que tenemos es con ellos, ¿no? Con todos los centros formativos en donde también están estudiando, pues sí que tenemos contacto con el ayuntamiento, también con gobierno vasco, o sea, al final tenemos con bastantes porque si no es imposible en el camino. Y bueno, o sea, ¿cómo hacen las personas? Es que nos picaba un poco la curiosidad. ¿Cómo hacen estas personas que, pues eso, que acaban de llegar a esta ciudad o a este país para conocer vuestra fundación? O sea, ¿cómo os dais a conocer o cómo os visibilizáis para estas personas que tampoco tienen muchos recursos para poder conocer este tipo de entidades?
Al final mucho hace el boca a boca. O sea, al final nos estamos dando cuenta, ahora estamos empezando a atender ya a personas que son familia de las personas que ya hemos ido atendiendo, ¿no? Entonces, mucho hace el boca a boca de ha tenido una buena experiencia o ha sido acompañado, o ha venido a clases de castellano, ha aprendido mucho, lo ven y muchos dicen, pues entre ellos y ellas lo hablan y vuelven a venir, ¿no? O incluso cuando ya se han regularizado, están trabajando, empiezan a reagrupar y a traer a sus familiares y quieren que vivan también, pues bueno, ese proceso en la entidad. Y luego también, como decía antes, ¿no? El trabajar en red con otras entidades. Si una entidad, por ejemplo, ofrece un servicio que lo tiene completo y no tiene más plazas, pues también, ¿no? Se les ofrece que hay otras entidades que también hacen lo mismo, ¿no? Entonces también eso hace que, pues, que las personas también se acerquen a Ítaca. Y bueno, como ya hemos comentado en numerosas ocasiones, trabajáis con un montón de gente y sí que hablando entre nosotras decíamos, joder, es una fundación que trabaja con muchas personas voluntarias, aparte de personas educadoras, trabajadoras, bueno, y todo lo que eso conlleva, pero que al final las personas solicitantes de estos programas y proyectos acaban de venir y bien, no tienen el dinero suficiente como para costear todo lo que solicitan o bueno, ese tipo de cosas. Entonces, no sabíamos cómo conseguís la subvención suficiente como para poder mantener la fundación y que no se caiga todo lo que construís. Pues eso es como el gran boom también de todas las entidades, de las fundaciones, que es lo que nos pasa, ¿no? Trabajamos mucho año tras año, entonces es verdad que cuando sale una convocatoria, ¿no? Pues si la Lanbide saca una convocatoria para poder ofrecer clases de castellano, ¿no? Pues te tienes que presentar. Si cumples los requisitos, si tienes, pues o eres rápido, ¿no? Porque al final somos muchas entidades también y tienes la suerte de que te financia, los sacas adelante. Pero es como un poco incógnito, ¿no? O sea, es verdad que pues Gobierno vasco nos subvenciona, el Ayuntamiento de Bilbao también nos subvenciona, ¿no? Diferentes entidades también privadas también nos suelen subvencionar, pero vives un poco en el aire, ¿no? En el limbo de que dices, y si el año que viene no hay esta subvención, si no hay esta convocatoria, pues es verdad que los proyectos desaparecerían, ¿no? No podríamos dar clases de castellano, no podríamos mantener los recursos residenciales. Es verdad que 2 de los programas que he mencionado antes están conveniados con la Diputación Foral de Vizcaya, entonces sí que es verdad que el de Biraide y el de Beregain, y entonces eso sí que te dan como un poco más respiro de que normalmente el convenio suele ser de 1 año y que normalmente suele funcionar, entonces eso es como más estabilidad. Los otros, pues dependiendo un poco de las subvenciones, entonces es año tras año estar como atentas de ver qué subvenciones pueden salir y a todo lo que podamos, porque si no, que es verdad que no podemos abarcar todos los proyectos. Vale, pues bueno, después de haber comentado un poco en qué consiste la fundación y todo lo que abarca, a continuación continuará la entrevista pues mi compañera Garasi. Bueno, Irati, ahora nos gustaría cambiar un poco el enfoque de la entrevista y conocer sobre tu experiencia más personal como educadora social. Nosotras, como futuras educadoras sociales, sabemos que nuestra labor es bastante compleja y que vamos a tener que enfrentarnos a muchas situaciones complicadas. Por eso nos gustaría saber un poco tu opinión sobre la función de lo que es la educadora y el educador social y qué características consideras tú personalmente que son imprescindibles. Para mí, la función de una educadora social es acompañar y estar al lado de las personas, ¿no? Dar herramientas para que puedan mejorar su vida y su situación, ¿no? Pero es verdad que tenemos que tener claro que al final no vamos a salvar, ¿no? a nadie, sino que vamos a caminar junto a ellas y a ellos y vamos a estar ahí, ¿no? O sea, el acompañar. Creo que características imprescindibles para mí son la empatía, la paciencia, tener muchísima paciencia, ¿no? La capacidad de escuchar sin juzgar, ¿no? O sea, creo que muchas veces pecamos en que creemos que sabemos escuchar, pero automáticamente ya estamos juzgando. Entonces, no es eso, ¿no? Sino tenemos que tener esa capacidad de escuchar sin juzgar, ¿no? Y también tener flexibilidad. Porque, como he dicho antes, cada persona y cada proceso es diferente, ¿no? Y no podemos hacer lo que nosotras queramos, ¿no? Que lo haríamos de una manera, pero sino que tenemos que amoldarnos a esa persona y tener claro que siempre veremos, o sea, resultados rápidos, pero que a veces también cada pequeño avance, ¿no? Pues si no sale adelante, que tampoco es como una derrota, ¿no? Sino que, bueno, que los pequeños avances también cuentan mucho.
Bueno, también sabemos que dentro del ámbito social existen diferentes perfiles laborales y muchas veces incluso se solapan sus funciones, como hemos podido ver en nuestras prácticas del grado de integración social o en nuestra experiencia laboral. Por eso, primero nos gustaría saber qué profesionales colaboran en la Fundación de Itaca y qué funciones realizan, y si tú realmente consideras que se solapan las funciones entre ellos y entre ellas. Al final, en el ámbito social, pues lo que decíais vosotras, ¿no? Si habéis hecho prácticas habréis visto pues, que se solapan muchas veces, ¿no? Entonces sí que es verdad que es habitual que diferentes perfiles profesionales colaboren y que en algunas tareas sus funciones se solapen, ¿no? Es verdad que en Itaca lo que tenemos son integradoras sociales, educadoras sociales y trabajadores sociales. Sí que es verdad que hay algún psicólogo, pero es verdad que no ejerce como tal como psicólogo, sino que hace sobre todo labores de educador social, porque es verdad que no tenemos un gabinete de psicología ni nada, ¿no? Pero la gran mayoría de trabajadores y educadores al final hacemos prácticamente parecido. O sea, no hay esa distinción de tú eres trabajador y tienes que hacer esto y tú eres educador y esto, sino que prácticamente hacemos todo, todos. O sea, sí. Pero bueno, que ahí al final es clave que haya esa coordinación, o sea que es verdad que aunque no tengamos lo que decía antes, ¿no? Psicólogos, pero sí que van a un psicólogo profesional, lo importante es tener esa coordinación también, ¿no? Con esos trabajadores que haya, y obviamente si yo soy educadora pero mi compañero es trabajador social y necesitamos ayuda o todo, pues compartirlo y que haya también esa comunicación. Bueno, siguiendo con el tema de los y las profesionales, por experiencia propia también sabemos que muchas veces el voluntariado realiza una gran parte de la labor en las entidades sociales. Se comenta que es una función muy importante para adquirir habilidades y experiencia para futuras intervenciones, y sabemos que en Itaca Escolapios también tenéis a personas voluntarias, por lo que nos gustaría saber si realmente consideras que el voluntariado tiene tanta importancia como se dice, y en tu opinión más personal, ¿crees que una persona voluntaria adquiere más habilidades que alguien que está estudiando pero aún no ha realizado ninguna práctica? Desde mi experiencia sí considero que el voluntariado tiene una importancia enorme en las entidades sociales, porque si no, no podríamos abarcar con las personas que estamos trabajando ahí todo lo que nos gustaría hacer. No solo porque complementa el trabajo pues, también de las educadoras o bueno, de los profesionales, sino también porque aporta un valor añadido humano, ¿no? O sea, al final esa cercanía, o sea, yo cuando en Itaca Escolapios, por ejemplo, tenemos muchas personas voluntarias, tanto en el movimiento Calasan siendo monitoras, o también, por ejemplo, en lo más social, en el ámbito más social, dando las clases de castellano, muchísimas de las personas son personas voluntarias, en el albergue nocturno también van personas voluntarias a dormir, ¿no? Y ahí se ve ese valor, lo que decía, ¿no? También, ¿no? La cercanía que tienen esas personas, el compromiso que adquieren, que es se comprometen a ir todos los días a darles clases de castellano o a dormir con ellos, ¿no? Y la motivación, ¿no? Y es verdad que en entidades, y hablo de Itaca Escolapios, el voluntariado pues, no solo apoya en tareas prácticas, pues, sino también forma parte de procesos de acompañamiento y dinamización comunitaria, ¿no? O sea, sí que creo que es un papel que es, muchas veces, gracias al voluntariado, se pueden atender a más personas. O sea, es verdad que no nos tenemos que olvidar que son voluntarios, que obviamente no van a hacer el trabajo de un educador o una trabajadora social, pero sí que gracias a todas esas personas voluntarias sí que también se puede atender más a las personas, ¿no? Se puede llegar mucho más a acompañar o a estar en las clases de castellano o a dormir en lo que decía, hacer noches en el albergue, ¿no? Entonces sí que es verdad que para mí es un papel fundamental. Y luego lo que decías de la otra pregunta, de si creo que una persona en el voluntariado adquiere más habilidades, creo que cualquier persona que conozca esa realidad o que se acerque a esa realidad, porque muchas veces cuando estamos estudiando pero no hemos realizado las prácticas y estamos únicamente en la universidad, pues la teoría nos la podemos saber, ¿no? Pero al final donde realmente se aprende o donde realmente chocamos o vemos la realidad o cuál es el golpe de realidad es cuando hacéis las prácticas o cuando estáis en los proyectos. Entonces yo sí que creo que una persona voluntaria adquiere ciertas habilidades que luego una persona que ha estudiado la carrera pues que no las tiene en lo que es la teoría, ¿no? Pero como voluntaria que conozca la realidad, que sepa cómo actuar ante ciertas cosas, sí que creo que tiene más que una persona que todavía únicamente pues, está estudiando y no ha tenido la oportunidad de ir a las prácticas.
Bueno, Irati, pues después de haber conocido toda la historia de Ítaca, Escolapios y tu experiencia vivida, desde tu punto de vista, nos gustaría ir concluyendo y darte la oportunidad de dar algún consejo a nuestras personas oyentes, ya que muchos de nosotros y muchos de ellos serán futuros y futuras educadoras sociales. Como por ejemplo, ¿tú qué crees que es relevante que conozcamos o sepamos y que nos podría ser útil para nuestras futuras tareas a ejecutar? Yo me apuntaba aquí que yo os diría, sobre todo, es que no olvidéis nunca por qué habéis elegido ser educadoras sociales, ¿no? Que a veces el día a día sí que es verdad que puede ser duro, ¿no? Porque vamos a trabajar con realidades pues, que están en situaciones pues, que es bastante duro, ¿no? Pero lo bonito es ver cómo poco a poco, lo que decía antes, ¿no? Pues vamos acompañando a esas personas en sus procesos y van consiguiendo esas cosas, ¿no? A mí cuando entran y primero hacemos la acogida, no entienden ni castellano, pero al de un mes ves que ya está hablando castellano, que al de 5 meses ya está haciendo un curso, que al de un año ya tiene el arraigo formativo, que al de 2 años ya está trabajando, que está regularizado, que al de 3 vienen otra vez a hacerte una visita, ya vienen con la familia, ya están casados, vienen con los peques, vienen con todo. Es algo que dices, wow, o sea, eso te llena, ¿no? Y dices, pues ahí recuerdas y dices, pues por esto yo quería estudiar educación social, por esto quiero ser educadora, porque ves los frutos, ¿no? Y es lo que decía antes, es verdad que en muchas ocasiones no lo vemos en el momento o lo vemos poco a poco, pero que a lo largo de los años sí que se va viendo, ¿no? Y otro de los consejos que apuntaba aquí, ¿no? Es lo decía antes también, ¿no? Creo que tenemos que escuchar muchísimo, saber escuchar sin juzgar, sobre todo. Sed pacientes, porque lo que digo, o sea, no lo vamos a conseguir, o a veces nosotros iríamos por este camino, pero la otra persona va a querer hacer otra cosa y tenemos que estar ahí para acompañarle, ¿no? Dejad espacio para que las cosas pasen, ¿no? Lo que decía, si quiere ir, pues sabemos que va a ir por ese camino, pero se va a chocar contra la pared, pues bueno, pues si se tiene que chocar, pues dentro de lo que esto, pues se chocará. Lo importante es que estemos ahí luego para ayudarle, ¿no? Y también creo que es algo muy importante que seguro que os han dicho, ¿no? Que no os olvidéis de cuidaros, ¿no? Al final es una profesión, ¿no? Que es de muy cuidar a las otras personas, ¿no? De lo que decía antes, también es de escuchar, de tener una realidad, de tener personas enfrente que están en una realidad, viviendo una realidad muy fuerte, ¿no? Pero tenemos que acordarnos que nosotras también necesitamos estar bien para poder hacerlo, ¿no? Y sobre todo tenemos que aprender, que se aprende con el tiempo, ¿no? El no llevarnos también el trabajo luego a nuestro día a día o a nuestra casa, ¿no? Que es muy difícil, ¿no? Pero que se va aprendiendo, ¿no? Y creo que eso tenemos que tenerlo presente, pero sobre todo que no nos falte, que no nos falte nunca la ilusión, la pasión de ayudar a las personas, de orientarles, de poder estar pues con ellas y con ellos y acompañarles en sus procesos. Pues muchísimas gracias, Irati, de verdad. Por parte del equipo, agradecerte que hayas venido aquí y nos hayas prestado parte de tu tiempo. Ha sido un verdadero placer tenerte y consideramos que tu participación ha hecho que esta sesión sea un poco más amena y sea como súper interesante, especialmente para todas las personas que nos están escuchando y nos quieran escuchar más adelante. Y también agradecerte por formar parte de esta profesión, ya que, como has comentado en varias ocasiones, es una profesión que requiere de mucho tiempo y mucha dedicación y, sobre todo, pasión por el trabajo y ayudar a las personas. Y también daros las gracias a todos vosotros y a aquellas personas que nos estáis escuchando, y nos vemos en el siguiente programa.